de los mundos virtuales, los juegos, esto para la PlayStation, son gente muy joven y que en general ganan muy bien y son muy conocidos. Y que los artistas japoneses tienen un gran predominio sobre estas áreas. Digamos, es un área muy nueva, de unas pocas décadas, pero que está moviendo, bueno, los juegos están moviendo más dinero, más presupuesto que el cine, y son los nuevos ídolos artistas, sobre todo los jóvenes. Justamente salió ayer, estaba viendo noticias sobre un nuevo juego que sale, y sale el que diseñó los escenarios, es muy conocido, un diseñador muy conocido. Y luego en el tema lo que pasa es que ellas cuentan tema del arte pictórico, de cuadros, que es bastante particular. Particular porque vender como tal el arte es igual que una escultura, en un mundo digital o tan digitalizado es complicado, porque tienes que vender átomos, ¿no? Y eso te lleva a que tienes que estar sujeto a una serie de procedimientos, o que te restrinja lo local, por ejemplo tus exposiciones, o que tienes todo un montón de infraestructura que tus cuadros pueden llegar a exponerse en cualquier país, que es bastante complicado. En cambio, alguien que se dedique a lo mismo pero en digital, es decir, no al cuadro en particular sino en digital, tiene mucho más fácil llegar al público. Y aquí tenemos casos conocidos. Tengo un compañero en la universidad, justamente Antonio Coca, por ejemplo, que es bastante conocido, y es porque se dedica exclusivamente al tema digital. Entonces vosotras estáis pasando, la gente que se dedica a los cuadros, las esculturas me parece que todavía tienen más problemas, y es más caro, y el material es muy caro. Yo creo que tienen un problema, pobrecillas, que están trabajando en un tema analógico, atómico, cuando estamos todos en un mundo digital, y chirría por todos lados. Sí, no? Esteu d'acord, Francina, una mica, no? Sí, home, estem acostumats, sí, la pintura és un suport diferent en el digital, però la norma de la imatge és la mateixa. Jo això ho vull dir, en tot. En l'imatge, els poses són iguals. Entonces, qui fa un programa on hi ha figura o visual, hi ha un paisatge, pues ja ha de pensar a com posar de la mateixa manera que ho fa un pintor.